sé que nunca fui la única persona que tuvo miedo por los sonidos de la noche, había más gente como yo, incluso adultos, que aún temían de que podría esconderse en la densa oscuridad, pero lo que complementa esta desagradable experiencia, son los ruidos. Los ruidos extraños que provienen de aquella oscuridad e incluso no necesariamente de ella, siempre causan algún escalofrío o cierto miedo en la persona. Estaba dormido, sin preocupaciones, mañana sería otro día y tenía que aprovecharlo al máximo, estaba tapado con una cobija gigante y gruesa, pero lo recompensaba con su suavidad, siempre escuchaba ruidos que venían o de afuera de mi casa, o incluso dentro de mi casa, pero eran sonidos comunes, como el viento empujando las ventanas, los árboles moviéndose alborotados por el fuerte viento, los coches pasando cerca de mi casa, etc. Sin duda una noche tranquila como siempre. Hubo algo, un ruido un poco extraño, este venía directo desde la sala en el primer piso, parecían ser pequeñas pisadas o algo así, un rato. Es muy posible, hace poco tuve una plaga de ratones que inundó mi casa de ellos. No me extrañaría que fuera un ratón buscando comida, así que aliviándome, cerré los ojos de nuevo, me acomodé, me tapé bien, y quedé dormido en menos de 5 minutos. Yo era alguien muy miedoso, aún con la edad que tenía, la oscuridad y los ruidos extraños sin explicación alguna me daban miedo, aquel ruido de pequeñas pisadas de la planta baja no se detenían, ni siquiera un ratón duraría tanto caminando sin parar en algún momento, me pareció extraño, quería levantarme de mi cama y ver qué es lo que pasaba ahí abajo, lo hice, me levanté, caminé lentamente hacia la puerta, por alguna razón mi corazón comenzó a latir rápidamente, mi temperatura corporal disminuía a cada paso que daba, un fuerte escalofrío me recorrió el cuerpo, en ese momento mi cuerpo reaccionó, salí corriendo hacia mi cama tapándome con la cobija hasta la nariz, dejando mis temblorosos ojos al descubierto solo para seguir atento, por lo menos me sentía un poco seguro, pues fuera de mi casa había una farola que iluminaba un poco mi habitación, por lo que no estaba totalmente a oscuras, me sentía más seguro así. La temperatura de mi casa disminuyó repentinamente, aún estando en posición fetal, con la cobija hasta la cabeza, aún así, el frío parecía traspasar la cobija como si nada, destapé mi cabeza, instintivamente vi directo a la puerta de mi cuarto, no se escuchaba nada, al parecer si era un ratón o cualquier otro animal, la única cosa extraña que aún estaba presente era el frío extremo, aún así decidí aguantar y tratar de dormir. Había dormido muy bien aún con el frío extremo, pero algo que sin duda me hizo temblar, no de frío, sino de miedo, ya que empecé a escuchar susurros, trataban de decirme algo, pues mencionaban mi nombre sin parar, posiblemente estaba sufriendo una parálisis del sueño, pues no me podía mover, solo podía ver y escuchar, estaba aterrado, empecé a desesperarme, intentaba moverme pero ningún músculo de mi cuerpo reaccionaba aunque lo intentara repetidas veces, cada intento era en vano, aquellos susurros penetraban mis oídos, aún podía escuchar cómo pronunciaban mi nombre, aquella farola que era mi única fuente de luz se había apagado, la casi nula luz de la luna mantenía la iluminación en mi cuarto, ya no me sentía capaz de convencerme a mí mismo de que todo era una casualidad, quería que fuera así, pero cada segundo que pasaba solo me hacía durar menos, ¿por qué yo? ¿Por qué tenía que ser yo el que soportara estas situaciones? Quejarme era lo único que me quedaba para ese horripilante momento. Nunca cerré los ojos, a veces se me era complicado parpadear, todo había quedado en silencio, los susurros, el viento, todo quedó en absoluto silencio, mis oídos comenzaron a reproducir ese sonido agudo que uno sufre cuando hay un momento demasiado silencioso, ni siquiera podía oír mi respiración, hubo un momento donde pensé que estaba muerto, una estupidez, pero empezaba a considerar que la muerte sería mejor que estar en esta situación,
¿Qué más podría decir? ¿Qué más podría pensar? Me era imposible distraerme, mi mirada aún mostrando terror, quedó paralizada, viendo directo a la puerta de mi habitación, algo hacía que mantuviera mi mirada ahí, sé que del otro lado de esa puerta había algo que disfrutaba del sufrimiento físico y emocional por el que pasaba, imagínate estar en mi situación, solo por un momento imagínate estarlo, para nada agradable, ¿verdad? Me sentía devastado, la noche se había vuelto eterna, parecía que nunca acabaría y que me quedaría ahí, en mi cuarto, solo, sin poder moverme, en total oscuridad, aterrado, y apenas consciente de lo que pasaba a mis alrededores. La oscuridad era mi única amiga, que a la vez era mi enemiga. Por un momento pensé que todo había terminado, pues cualquier suceso fuera de lo normal había cesado, esta vez podía moverme, solo un poco, pero podía hacerlo, pensé que todo esto solo era material para una gran historia que contar en familia, me tranquilicé bastante, inhale y exhale como un animal después de haber corrido durante mucho tiempo, me sentía totalmente aliviado y feliz, me daban hasta ganas de brincar en la cama, e incluso me daban ganas de hacer cosas que en mi vida había hecho, como bailar, o cantar. Para ese momento se notaba mi gran alivio, pero contuve todas esas ganas y solo me recosté nuevamente en mi cama, pero aún con tanta felicidad dentro, no me sentía capaz de dormir, en alguna parte de mi interior aún estaba ese miedo descontrolado, comencé a cuestionarme muchas cosas en ese momento, ¿qué carajos pasó? ¿Por qué yo? ¿Que todo pare así de la nada? Pronto aquella felicidad desapareció gracias a mis propios pensamientos paranoicos y abundantes, aquel pequeño momento de felicidad no duró mucho, pues yo solo lo arruiné, pero todo desapareció de mi mente instantáneamente, pues mi cuarto comenzó a ponerse frío nuevamente, los susurros comenzaron otra vez, esta vez los susurros eran mucho más fuertes, llegó a un punto donde incluso me tapé los oídos, empecé a rodar en mi cama del dolor que me causaba el escuchar esos susurros penetrando mi tímpano, de tan agitado que estaba terminé cayendo de mi cama, aún enrollado en mi cobija, los susurros eran tan fuertes que no había notado que la ventana de mi cuarto se había roto, el frío de afuera solo empeoró la situación, pues aparte de eso los fuertes vientos empezaron a crear un desastre dentro de mi habitación, me arrastré hacia abajo de la cama con las pocas fuerzas que tenía, me cubrí con mi cobija, como si de algo fuera a funcionar, comencé a llorar y a gritar de desesperación, no podía más. Aún estoy consciente, aún podía respirar, mi corazón aún latía, mis pulmones todavía funcionaban, apenas podía escuchar, no podía hablar, mis dientes se habían aflojado, algunos se habían caído, mi visión era borrosa, mi piel se había pegado fuertemente a la madera del suelo, me quité lentamente la cobija de la cabeza con las pocas fuerzas que tenía, el frío era inexplicable, si no me mataba lo que fuera que provocaba esto. Entonces lo haría el frío, llevé mi mirada hacia la puerta de mi habitación, pegué mi cabeza al suelo solo para poder descansar un poco, pero no me esperaba para nada aquel ruido. Una serie de pisadas empezó a manifestarse, apenas lograba escuchar el cómo aquellas pisadas se iban dirigiendo a las escaleras de la casa, las pisadas eran fuertes y pesadas, como si de un humano de más de 2 metros se tratara, escuché el cómo esa cosa comenzaba a subir lentamente las escaleras, cada paso se sentía más cerca que el anterior, me moría de miedo por dentro, pero por fuera parecía un zombi, mi cara no expresaba sentimiento alguno, levanté un poco mi cabeza, mi mirada se centró en la puerta de mi habitación, solo estaba esperando a que esa cosa entrara y me matara de una maldita vez. Pasos escuché como aquella cosa por fin había llegado al segundo piso, por un momento se detuvo, no hubo ningún ruido, ojalá hubiera quedado todo ahí, aquellos pasos volvieron, escuché como esa cosa arrastraba sus pies por la madera, la entidad se acercaba más y más hacia la puerta de mi habitación, hasta que llegó al pie de la puerta.
Silencio, otra vez. Tenía ganas de gritarle a la entidad, gritarle que lo hiciera de una vez, que acabará con el sufrimiento en el que estaba. Quería hacerlo, pero no podía. Derramé lágrimas, no por miedo a morir, sino más bien de desesperación. Mi mirada aún se mantenía en la puerta, atento. Mis ojos ya se habían hinchado después de tanto llorar, ya me estaba desesperando. Ya entra, maldito, grité en mi mente. Aquella cosa me torturaba indirectamente. Al no entrar a la habitación y no matarme, sabía que estaba sufriendo, sabía por lo que estaba pasando, pero se quedó escuchando los gemidos de dolor que hacía. La puerta de mi cuarto explotó, los pedazos de madera salieron volando por toda la habitación y yo, con las muy pocas fuerzas que tenía, me cubrí los ojos. Aquella entidad dio unos pasos entrando a la habitación. Vi sus pies, eran como los de un humano, pero gigantes, eran de un color totalmente negro, la piel era arrugada y parecía estar hecha de piedra. Aquella cosa arrastraba los pies cada que caminaba, raspando el suelo con sus largas uñas. Me rodeó muy lentamente por el lugar. Yo solo recosté mi cabeza sobre el suelo y cerré los ojos, esperando lo inevitable. Bueno, veamos cómo quedó este chico. Un momento, donde me dijeron que lo encontraron. Lo encontramos en su casa, estaba totalmente destrozada por dentro, hacía mucho frío ahí adentro, se había generado incluso nieve ahí adentro, está al parecer bajo su cama. Bueno, veamos. Dios, ¿qué carajos le pasó? A mí también me desagradó al primer momento, e incluso vomité. Lo que aquella doctora vio, no era nada más ni nada menos que el cuerpo de la pobre víctima de Naigdai, una criatura que vaga por todas partes del mundo, matando a gente al azar, sin remordimiento ni culpa, no importando si las personas eran buenas o malas. No se sabe cuál es su aspecto, pero el cómo deja a sus víctimas, ya debe ser indicios de cómo se ve. Cuidado, niños y niñas, cuídense mucho, pues Naigdai podría elegirlos a ustedes. No podrán escapar de él, no podrán dañarlo, solo podrán esperar a que Naigdai los torture y termine con sus vidas de una manera morbosa y asquerosa.